Muy buenas noches tengan todos ustedes, nuestros, porque estoy aquí con Jonathan Romero, servidor Mauricio Rojas, les da las buenas noches y digo nuestros porque Jonathan y un servidor somos los que estamos aquí al pie del cañón en este esfuerzo y hay muchísimos, por eso digo queridísimos, muchísima gente, no somos el top 10 ni el top 100 de YouTube en estos asuntos, ni en otros, ni en lo general, pero por el simple hecho de que más de 50 personas estén al pendiente de lo que decimos, a mí me parece muchísimo y estamos eternamente agradecidos con ustedes. Y sí, no podemos interactuar porque estos procesos pues, se graban, no podemos, todavía no podemos resolver, no tenemos un presupuesto amplio, ¿va? Es un presupuesto propio. Jonathan pone pues, el de internet de su casa, su tiempo, su compromiso, su inteligencia, su talento, como siempre lo he dicho. Yo pongo lo mismo, el internet de mi casa, el tiempo, editamos, subimos, lo hacemos de manera artesanal, ¿no? Para entrar en la retórica de la derecha, ¿no? Lo hacemos de manera artesanal, pero lo hacemos con mucho cariño y de verdad muy agradecidos por cada minuto que le dedican a lo que aquí decimos, ¿no? Y hoy, mi querido Jonathan, si me permites, pues hoy es día de especulación, ¿no? Y de lectura de hechos que tienen que ver, pues no solamente con la capital del país, en la coyuntura de la izquierda, y de una derecha o de una oposición o de un frente amplio, donde aquí en la Ciudad de México pues no pinta el movimiento ciudadano, la verdad es que no pinta, no ha pintado nunca. Yo diría centrarnos en eso y centrarnos pues principalmente en los rumores, si me lo permites, no están comprobados, no somos grandes periodistas que contemos con fuentes fidedignas y así, pero lo que sí sabemos y que escuchando al diputado Gerardo Fernández Noroña en su charla de hoy miércoles, aunque este programa sale hasta el jueves, lo grabamos un día antes, pues el diputado Fernández Noroña dice claramente algo que escuchamos el run run, ¿no? Eh, Parece ser que hay focos rojos en este frente amplio opositor, con respecto a la candidatura de Xochitl Gálvez, no solamente porque no prende, sino porque pues, le metieron muchísimas ganas para que prendiera, la inflaron, dijeron cosas, pues pura simulación, porque es lo que hace la derecha simula eh, cosas que no son ciertas, entonces utiliza mercadotecnia y ese tipo de cosas para tratar de inflarla, pero es indefendible. Yo voy a decir, no tengo el dato de quién me dicen que en una reunión que tuvieron una mujer, me dijeron, una mujer del PRI, declara, puede ser chisme, tómenlo como es, pudiera no ser verdad, pero lo digo, ¿no? Porque me parece un cinismo y yo diría que por la manera como me dijeron que lo dijo, pudiera ser cierto. Dice, pues es que esta señora, refiriéndose a Xochitl Gálvez, es muy torpe incluso para ser corrupta, porque le rascas y va a salir, ¿no? O sea, el presidente le rascó tantito y salió lo de los contratos. Le rascaron tantito más y salió lo de la casa. El ex alcalde de Miguel Hidalgo, ¿no? Y salió un poquito más, le rascaron un poquito más, un tuitero, y después abrió la caja de Pandora con un par de medios, uno de ellos, pues desde ese medio tradicional, que es el periódico El País, hicieron tantita información, tantita investigación, no tardaron más de 24 horas, o sea, no es una investigación que sea difícil de hacer, y sale lo del plagio, ¿no? Las otras cosas, bueno, pues las ha ido contestando en base a eso, a simulaciones, ¿no? Y a tratar de limpiarse la cara a sí misma. No, pues los contratos sí existen, pero bueno, son, bueno, no supo ni dividir bien las acciones de su familia con respecto a su empresa, etcétera, etcétera. Después sale lo de la casa y no sabe ni qué decir y que la donó y no, pues al final la vendió a otra de sus esbirras, que es otra panista, la sobrina de Calderón. Ay, me van a decir, me van a acusar
política, de violencia política en razón de género, porque si le digo la sobrina de Calderón, la estoy invisibilizando, ¿no? Perdón, Marianita Gómez del Campo, ¿no? Pues la esbirra, ¿no? Así escondiditas, ellas se invisibilizan a sí mismas cuando hacen este tipo de transitas, y después, bueno, pues ahí queda abierta la investigación y hay que rascarle un poquito, sale esta y la señora contesta, me apendejé, ¿no? O sea, bueno, sí, plagié, pero no plagié, me apendejé, me faltaban unas comillas, pero no fue mi intención. Entonces, eh, la han tratado de callar, Vicente Fox tampoco ayuda mucho, ¿verdad? Según él trata de componer, pues él se manda solo, ¿no? Bueno, no, lo manda Martita, pero en estas estupideces, pues yo creo que es el primero que se empina solo, y en todos esos procesos que parece caricatura, pues podemos ubicar como creo que es Demotecnia, la que lanza una encuesta, y como siempre pasa, ¿no? Primero salió el señor, es famoso, se me olvida, pero los de una casa encuestadora fuerte, Xochitl presumió que esa casa encuestadora la ponía en empate técnico con Claudia, y salió este señor, uno de los importantes, o por lo menos el que da la cara en los medios de la encuestadora, y dijo, no es cierto, no es cierto, o sea, esa encuesta no es mía. Posteriormente, sale esta encuesta, Claudia está entre el 55 y 60 y Xochitl no llega ni al 15. Entonces, si a partir de estos números que además ellos saben, porque ellos maquillan, pagan por lo que ustedes saben, ¿no? Desde con Felipe Calderón, no con Vicente Fox, yo diría, pero sí con Felipe Calderón, con el propio Peña, pues los medios, la derecha, y vamos a decir quién, pues, la verdad, ¿no? La Embajada de Estados Unidos paga, maicea, genera la, la famosa agenda o la estrategia a seguir, y pues no le está funcionando. Ya se dieron cuenta que, pues digo, si le queda grande competir para la Ciudad de México, ¿de dónde pensaron que podía competir para la Nacional? Siendo honestos, ¿no? Entonces, estas cuestiones, mi querido Jonathan, ponen, yo creo que, miren, voy a decir algo fuerte y podría ser malentendido, pero lo tengo que decir porque ese es mi pensamiento político. Para que una izquierda se vaya definiendo, porque está indefinida, necesitamos una oposición fuerte. Es decir, para que nos volvamos radicales, necesitamos una oposición fuerte. Para que nos volvamos exigentes con nosotros mismos y que no las torpezas que estemos cometiendo se pasen por alto y se crea que, estoy hablando como movimiento, se crea que pues, aquellos son tan bueyes y tan poco certeros o acertados, o como les quieran llamar, que aún cometiendo pendejadas les ganamos. Yo creo que va en dos sentidos, mi querido Jonathan, si me lo permites. El primero, que hay un vacío absoluto de liderazgo político en la oposición. Yo no lo veo, por supuesto, ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD, hablando de las cabezas, y hablando también de que antes, por lo menos en el PRI y en el PAN, pero más en el PRI que en el PAN, vamos a decirlo así, había una especie como de camarilla, ¿no? De la base dura del partido, de grandes nombres, ¿no? Herederos algunos de una tradición priista y todo lo que quieras. Eso no quiere decir que los ensalza, pero les da un colmillo político y les da, eh, ¿cómo les diré? Estrategia, ¿no? Fortaleza dentro de su base electoral que cada vez se hace más chiquita. Y en el PAN, bueno, pues en el PAN desde que el señorito Anaya rompió con los Calderón, y no solamente con ellos, sino con los Krill, con los Fox, cuando irrumpió en la toma del partido, pues ha quedado muy dañado Partido Acción Nacional. Yo creo, ese es otro análisis, pero yo creo que la ultraderecha está lamiéndose los bigotes para introducirse en ese núcleo duro del PAN, que está muy decepcionado. Y bueno, pues Marco Cortés, pues es una caricatura. Yo considero que Marco Cortés y Alito Moreno, ambos juntos, el PRD, pues es una caricatura, ¿no? Y por supuesto que el PRD también entra a esta categoría que pongo. Son los presidentes de partido de oposición más chiquitos
más, más, pues sí, más chiquitos, enanitos, pequeñitos, pequeños, son una figura decorativa en esta suerte de esbirros que siguen las estrategias y las instrucciones pues, de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Hay muchos que les des escozor que hablemos así, porque pues siguen pensando todavía que Estados Unidos son nuestros socios y nuestros, nuestros amigos, y no, no es así, sobre todo si estamos en la izquierda. No, no va por ahí. Entonces, yo veo esos dos, ¿no? Fuerte, mi querido Jonathan, la fortaleza de un movimiento con un liderazgo que aún está aplicado en lo práctico, ¿no? Y que vamos a hablar de eso, en la grandeza e inteligencia política de nuestro señor presidente y líder de este movimiento, aún, Andrés Manuel López Obrador, y, y pues la desaparición, ¿no? Lo pequeñito, lo enanitos que son pues los que están tomando las decisiones, que no la toman ellas, sino siguiendo las instrucciones de los que están tomando las decisiones, que son estos tres, mequetrefes, títeres de la embajada norteamericana, que se llaman Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano. Yo creo que esa coyuntura, digamos que esos polos que se tocan en estas decisiones, mi querido Jonathan, pues pues van a barrer el movimiento, vamos a barrer, yo creo que en la presidencial, este, y ya entraremos a la Ciudad de México, pero no sé, abriendo, el rumor es fuerte. Por más que volteo a ver, me habían dicho de una mujer panista, bueno, ya entró Margarita Zavala, ¿no? A tratar de hacer fuerte a Xóchitl y yo creo que ya son patadas de ahogado. Lo cierto es que Margarita Zavala no levanta la mano porque sabe que será, sí, tiene que ser ungida. Hablan tanto de dedazo en la izquierda y el dedazo lo estaba haciendo la Embajada de Estados Unidos, porque recuerden ustedes, ¿no? El propio de la Madrid se bajó, desde lejos, es decir, al principio, la propia Lili Telles, que ya se hacía, que le iban a poner la banda presidencial, se bajó, muchos más, ¿no? O sea, realmente el gobernador le decía a Jonathan fuera del aire, el gobernador de Yucatán, que era muy fuerte, construyó su perfil con miras a poder contender para la candidatura al darse cuenta que no eran los procedimientos normales del partido, de luchar por tener cuadros fuertes. ¿Cómo trabaja el PAN? Es entendible, ahí no es criticable. ¿Cómo trabaja el PAN según sus estatutos? Pues Mauricio Curi iba en ese sentido, construyendo ese camino, y cuando se dio cuenta, pues antes de que se quemara, antes de que lo bajaran, pues él dijo, no, ya vi por dónde va el asunto, yo ni le entro. Entonces, en la Ciudad de México yo la verdad no veo, hace 3 años la oposición y decían que la Ciudad de México estaba prácticamente en peligro para el movimiento. Yo no veo alguien que se apunte para esta ciudad que pueda dar pelea a los perfiles que tenemos. Pues la oposición hace agua, Jonathan, y no es para alegrarse totalmente, porque insisto, a mucha gente le dará escozor, pero una oposición seria y fuerte compactaría el movimiento y lo fortalecería más desde mi punto de vista, porque, porque precisamente también por esa falta de liderazgo, por ese desmadre que se traen allá adentro, ese no sé, ese pinche guiso que hicieron los chefs norteamericanos, ¿no? Queriendo derrumbar la popularidad de Andrés Manuel y del movimiento, pues lo único que han resultado es que incluso cuadros fuertes de ellos o se bajan o se hacen a un lado o están viniendo para acá, ¿no? No tengo el nombre, perdón, creo que es Marín, ¿no? Ramírez Marín, un legislador de mucho tiempo, de priista, buen legislador en ese sentido, con experiencia, no deja de ser priista, bueno, ya está en las filas del verde. Así es lo que va pasando, mi querido Jonathan, no sé tú qué opines. Buenas noches. Sí, bueno, antes que nada, saludarlos a todos y todas las que nos puedan estar ahí escuchando en en este pequeño programa que estamos realizando. Agradecerles su escucha, por supuesto.
Y yo quisiera comenzar, ¿no? Pasando al tema. A mí en el primer momento me parece que esta crisis de identidad, tanto de la izquierda como de la derecha, tiene que pasar porque el capitalismo está en crisis, ¿no? Es decir, el capitalismo está en una crisis muy fuerte, muy potente, ¿no? Y esa crisis en el capitalismo está destrozando la forma civilizatoria que más o menos construyó a partir de la crisis del 70 del siglo pasado hasta el 2008, 2016, más o menos, y que se rompe permanentemente de una manera brutal en 2020, que no es no es con la pandemia, es con la crisis económica, que es un tema que se tiene que desarrollar muy fuertemente. El 2020 es la sepultura de la forma civilizatoria que más o menos logró construir el capitalismo después del 70, que se le va a conocer como el neoliberalismo, ¿no? Entonces, hay una plataforma mundial, ¿no? Es una forma de plataforma civilizatoria de poder entender cómo se construye un mundo y cómo esa cosmovisión desde las élites se trasplanta a la vida colectiva de la sociedad en sus diferentes dimensiones, la filosofía, la cultura, la política, la economía, absolutamente todo queda enmarcado en esa forma que se llama neoliberalismo y la misma ciudad como proyecto civilizatorio. La crisis del 2008 le pone el primer clavo, anteriormente ya le habían presentado el ataúd en el 2000, ¿no? Dice, sabes que aquí está, ¿no? En el 2001 con la crisis del 2.com, en el 2008 le ponen el primer clavo al ataúd y en el 2020 está cerrado, sellado lo que hoy se llama el neoliberalismo. Entonces, tanto la izquierda como la derecha, ¿no? Que se fueron construyendo con narrativas con base en la misma construcción de la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética, que esos dos momentos históricos son muy importantes porque ahí se reconstruye la narrativa de la izquierda a nivel mundial y de la derecha a nivel mundial. O sea, ambas en su gran generalidad se vuelven anticomunistas. Es algo curioso, ¿no? La derecha potencia su anticomunismo y dicen, ¿saben qué? Ya chingamos, ¿no? O sea, el mundo soviético se cayó, se desintegró por todos lados y hemos cumplido la misión y el progreso capitalista se antepone a la historia y entonces la historia ya no es historia y la línea tendencial es el libre mercado. Y los compas de izquierda que eran comunistas se desilusionan. Y entonces empiezan a generar ciertas estrategias de narrativas contencionales, ¿no? Y se empiezan a envolver y empiezan a buscar etos, ¿no? Etos barrocos, ¿no? En donde tienen que de alguna manera responderse y entonces se vuelven anticomunistas, ¿no? Entonces les llega la crisis del 2008 y Marx revienta por todos lados, ¿no? Y les llega el 2020 y Marx revienta por todos lados y entonces hay una crisis de identidad en los dos niveles, ¿no? No solamente no solamente es la derecha, sino es la izquierda, porque no saben dónde está metido. O sea, y no entiende porque se volvieron anticomunistas. O sea, la izquierda que regularmente estaba dentro del comunismo y dentro del marxismo, saboteó su propio proyecto emancipador y buscó otras narrativas, el posmodernismo, buscó otras narrativas. Entonces, ante este fenómeno, se encuentran desorientados, se encuentran totalmente desorientados de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, al enfrentar los retos que nos requiere el siglo XXI y principalmente esta crisis civilizatoria del capital después del 2020, entonces lo que pasa es que no saben qué hacer. Entonces la crisis de la derecha en primer lugar tiene que ver con que se desfondó. Es decir, todo ese proyecto del cual enarboló, del cual se sentía muy orgulloso, la defensa del libre mercado, de la revolución monetarista, de cómo concebía la inflación, de la cuestión de toda la plataforma neoliberal y la cultura neoliberal. O sea, cuando el sistema económico, que es el que mantenía todas estas ilusiones, se desplomó, entonces todo lo de arriba se les vino abajo y no encuentran la manera de poder activar y de poder activarse. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la derecha? Está haciendo dos movimientos especiales, o sea, se está reorganizando. Es el problema, ¿no? O sea, la derecha está buscando una reorganización.
El problema es que en esa reorganización le quedan dos lugares específicos. Uno es, van a tener que encontrar en las narrativas socialistas pequeño burguesas, como es el keynesianismo, van a tener que encontrar ahí los nichos de mercado, ¿no? Va a haber ciertas élites de la derecha o ciertos pensadores de la derecha o ciertos políticos de la derecha que ante la necesidad de transmutarse y de poder seguir vigentes en este mundo, van a decir, ¿sabes qué? Nos vamos a arrepentir de lo que hicimos y nos vamos a sumar a la izquierda desde una narrativa social, socialista pequeño burgués. Es reaccionaria, pero hay un arrepentimiento, y van a decir, y vamos a apostar por un gobierno más o menos equilibrado, que más o menos contenga ahí algunas cosas, que por el bien de todos, primero los pobres, y se van a intentar reorganizar en este nuevo proyecto de nación que se llama la Cuarta Transformación. Y hay otro que va a decir, ¿saben qué? A la mierda, ¿no? Vámonos por todos. Y se van a instalar en una narrativa de la ultraderecha. Y en medio van a quedar estos grupos que se van a aferrar a los principios neoliberales. Este grupo, ¿no? Que ahorita está en este sentido, ¿no? Que es este grupo que está en medio de esta reorganización, no sabe, o sea, no sabe que ya están rebasados por la realidad. Entonces, cosa que digan, cosa que no van a poder sostener. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema, a mi punto de parecer, es que desde mi muy particular punto de vista, es que el 2024 va a ser la sepultura de este grupo que está en medio, de la derecha. Es este grupo que no tiene coordenadas, no tiene una brújula política y sigue pensando que, pues, que se puede fortalecer con su propia narrativa. Ese grupo está en medio de la extrema derecha y de los que se están posicionando bajo este esquema de socialistas pequeños burgueses. Entonces, estos dos grupos se van a hacer un lado, se quedan en medio los indecisos, y este grupo que está financiado por la Embajada de Estados Unidos, porque también Estados Unidos está en la misma dinámica de que no sabe entender qué es lo que está pasando y también se está reorganizando permanentemente. Hay fuerzas en Estados Unidos que se están pegando por todos lados para ver qué es lo que va a salir después. Entonces, este grupo va a ser el sacrificado en el 2024. No tiene posibilidades, ¿no? No tiene posibilidades porque su narrativa ya no tiene sustento alguno y no se han dado cuenta. Entonces, lo que les va a pasar en el 2024 es que les va a llegar una planadora. O sea, los va a pulverizar, principalmente el PRD y el PRI, me parece que van a ser dos partidos que van a quedar totalmente pulverizados. El PAN me imagino que va a terminar siendo un satélite, o va a terminar siendo este partido donde el neofascismo se va a tener que insertar y se va a tener que empoderar de alguna forma diferente, ¿no? Y entonces están los que se van a sumar a una narrativa social burguesa, una socialista burguesa, que va a ser este Movimiento Ciudadano seguramente, y en Morena van a seguir entrando otros más, ¿no? Entonces, ante ese escenario es lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando es que no encuentran las maneras, ¿no? No encuentran las maneras, entonces no se dan cuenta que ya sus narrativas no son suficientes, ¿no? Ante ese fenómeno, la izquierda está en en ese complejo escenario, ¿no? O sea, al ser ellos un producto de la nostalgia o del rompimiento que fue el muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, y al haber accedido ante las fantasías anticomunistas, hoy ya no saben qué hacer, ¿no? Es decir, el comunismo y el pensamiento marxista está de vuelta, ellos ya lo sabotearon hace mucho tiempo y no saben cómo es que van a responder a estas necesidades porque son anticomunistas. O sea, hay un anticomunismo muy fuerte en la izquierda. Entonces, ahí va a haber una definición política. Se está reorganizando una nueva frontera en donde por un lado están estas formas anticomunistas de izquierda que antes de la Unión Soviética eran súper rojos, ¿no? Que después tuvieron que ceder su rojismo, ¿no? Por las condiciones históricas, y por el otro lado se está enarbolando un movimiento, ¿no? Que quiere comunismo, ¿no? Que quiere apuntalar el comunismo, que fueron esos proyectos que quedaron sepultados bajo la narrativa oficial y que va a buscar de todas maneras esa condición. Entonces, ¿qué es lo que se va a jugar? Bueno, pues lo que se va a jugar van a ser tres narrativas a nivel general, ¿no?
Por un lado va a estar la narrativa de la ultraderecha, por el otro lado está la narrativa de los socialistas pequeños burgueses, y finalmente están la narrativa de los, de los comunistas. Y esas tres narrativas se van a tener que enfrentar tarde que temprano. O sea, se están abriendo esas tres narrativas y entonces ahí donde están metidos todos los elementos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la ultraderecha? Lo que le pasa a la derecha, en todo caso, es que está siendo pulverizada. Bueno, el proyecto neoliberal ha sido pulverizado y su pulverización tiene que ver con las condiciones históricas en las cuales estamos colocados y que esas condiciones históricas necesitan soluciones, pero esas tres soluciones son parte de lo que va a apostar el sistema capitalista. Entonces, de ahí lo que surge es a dónde jalamos, ¿no? O sea, a qué posición vamos a tener que jalar nosotros a nivel general, porque esas son las líneas que yo creo que están ahí metidas. Entonces, hay una reorganización política a nivel en el país y a nivel mundial, que es el reflejo natural, ¿no? Entonces, el PRI y el PAN, pues no tienen forma, ¿no? De poder sobrevivir bajo esta narrativa y van a tener que sufrir las consecuencias de asumir ese compromiso. Y yo creo que la izquierda, que es anticomunista, también se va a ver en ese sentido, en estos flancos, porque no hay de dos sopas, ¿no? Yo creo que al final de cuentas los polos se van a tener que abrir entre la ultraderecha y los comunistas, eh, y entonces todos los que queden en medio o van a tener que tomar una definición o van a estar en el flanco del golpeteo permanente, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me parece que es lo que está pasando, ¿no? El mirador se está volviendo complicado, pero yo creo que es muy importante ver lo que es a nivel mundial, ¿no? Ahí la dejaría. Sí, y fíjate, Jonathan, que voy a hacer, yo sé que no voy a ser muy popular con lo que voy a decir, porque precisamente esa izquierda de la que hablas se volvió anticomunista, que se quitó la camiseta roja y no solamente la guardó para mejor ocasión, sino la quemó, porque pues, creyeron ellos que no había mejor ocasión. Pues, yo es una tesis personal que he escuchado, que ha sido alimentada por algunas escuchas y lecturas que he tenido con respecto al marxismo clásico, sobre todo en esta última coyuntura de los últimos, pues vamos a decir, 3, 4 años, donde a nivel mundial se ha exacerbado este regreso del marxismo, que yo creo que nunca se fue, realmente nunca se fue, solamente se agazapó, ese es mi punto de vista, pero ese no es el tema. Yo lo que iba a decir es, esa izquierda que bien defines tú, que está ahorita metida en el movimiento hasta las cachas, y en las zonas más altas de la cúpula del movimiento, como lo dice el diputado, ¿no? Recordándolo, la cópula del movimiento, ¿no? Pero bueno, pues el llamado progresismo, ¿no? Esa izquierda falsa, desde mi punto de vista, yo sé que muchos dirán, no, pues es que digo, a quien pone al presidente Chávez, yo tuve una discusión muy fuerte eh, alguna vez porque había un compañero en un café, un talks, que estábamos hablando de este tipo de cosas y intercambiando algún conocimiento y experiencia. Él decía, no, pues el líder del progresismo latinoamericano, eso no lo dijo ahorita, estoy hablando de una plática que tuve mínimo 8 años, y el líder del progresismo latinoamericano es el comandante Chávez. Yo le dije, "Pero no lo insultes, el comandante Chávez es la punta de lanza de la revolución social, es la punta de lanza de la revolución social, no es progresista". Y él, eh, eh, me congratulo de decir, bueno, la lectura fue buena de mi parte, porque fue una discusión fuerte, porque años después en YouTube yo veo una digamos, largas mañaneras que se aventaba el presidente Chávez los domingueras, vamos a decir, se aventaba hasta 5 o 6 horas hablando con los medios y con el pueblo, donde plantea esto, ¿no? No, 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 no se equivoca, nosotros no somos progresistas, somos revolucionarios y queremos la revolución bolivariana. Y es un poquito lo que dice Jonathan, ¿no? En ese sentido, esa izquierda está ahí, ¿no? Donde son abiertamente anticomunistas y lo que no se dan cuenta es que son también antirrevolucionarios. Son esa izquierda que juega con la contra en el sentido de que pues hay que negociar y vámonos por las reformas
que le sigue dando este aire, ¿no? Este aire eh, esperanzador, ahí sí voy a utilizar esa palabra, a la derecha, ¿no? El aire esperanzador de que algo hay, ¿no? Miren, el diputado Noroña dijo algo que ese día a mí me cayó mucho el 20 de la claridad que a veces yo no tengo, y a mí me cayó el 20 la claridad que él tuvo ese día, ¿no? Dice, miren, es como cuando ganamos en el 18 y veníamos todos bien, bien prendidos y él evitó el enfrentamiento y trabajó en una conciliación de que, bueno, pues que venga Peña Nieto, que es nuestra fiesta, decía él. Pero días antes, porque el Congreso se establece, incluso creo que semanas antes, se establece, antes del cambio de poderes, del Poder Ejecutivo, se hace el cambio del Poder Legislativo. Bueno, en esa suerte dice, bueno, pues yo entro bien feliz, ¿no? A la Cámara de Diputados, ya somos mayoría, tenemos mucha fuerza, acabamos de ganar la presidencia, y cuando volteas ves a un priista en la mesa directiva, dos panistas, y dices, ¿qué carajos está pasando? Eso es a lo que yo me refiero. Esa supuesta, eh, ese supuesto sentimiento que esta izquierda tiene, que yo no digo que la marxista no lo sea, ojo, pero está construida sobre otros conceptos, vamos a decir, porque esta izquierda que se dice progresista, que es formada a través de estos rojos que se quitaron la camiseta y la quemaron, eh, enarbolan la democracia, ¿no? Dicen, no, pues es que nosotros ganamos, pero no somos iguales, entonces hay democracia, y miren, aquí la derecha puede platicar con nosotros, no tenemos problema. No, si ese no es el problema no es ese, el problema es lo que siempre venimos diciendo. La izquierda puede ser tan democrática como eso, pues quizá la izquierda revolucionaria lo que hace es plantear las bases de la firmeza de los conceptos de la lucha revolucionaria. Y voy a poner un ejemplo en ese mismo sentido del diputado Noroña. ¿Qué hace el diputado Noroña con estrenándose en el Congreso, triunfador del movimiento? ¿Qué hace? Hace pedazos a las comparecencias que hace el gobierno saliente de Peña Nieto. Los hace pedazos a todos, incluida Rosario Robles. Es decir, se siente y dice, bueno, una cosa es que puede hacer una transición tersa, puede serla, pero no podemos dejar de impactar en lo que el mandato del pueblo dice, ¿no? Estos rateros tienen que ser señalados y puestos a disposición. O sea, pareciera que es una actitud beligerante, grosera. No es así. Es lo que el pueblo manda. Y eso es muy curioso, porque en ese zigzagueo que el presidente ha dicho muchas veces, en ese zigzagueo que el propio presidente ha tenido, debo decirlo, y perdón que lo diga así, por lo menos con ese tipo de actitudes, el presidente ya no zigzaguea en ese sentido. Si al principio zigzagueó, si a la mitad del proceso, cuando decidieron no apoyar, por decirlo menos, la candidatura de Fernández Noroña a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, algunos llaman pragmatismo, pero es el zigzagueo del progresismo. O sea, cuando hay un progresista, zigzaguea en ese sentido, porque tiene que acordar, porque va en el pragmatismo de acordar. Y entonces, cuando los acuerdos políticos no se logran, porque estás acordando con güeyes, perdón que lo diga así, con cabrones y cabronas que las hay, que no tienen palabra política, que tienen un interés genuinamente, fíjense, genuinamente desde su punto de vista, personalísimo. O sea, no están viendo por el país, no están viendo por sus intereses personales. Entonces, cuando el PRI ve por sus intereses personales, que son de partido, pero son personales en la cúpula que está, y el presidente le dice, vete a la Cámara, a la presidencia de la mesa directiva, no perdemos nada, pero tienes que negociar conmigo para que saquemos las reformas. Pues se encuentra a un PRI que le dice, pues sí, pero ¿a cambio de qué? ¿Tú crees que la presidencia de la Cámara es? La presidencia de la Cámara nada más me abriste la puerta. Yo te tendí la mano, tú me abriste la puerta, vámonos, vamos a sentarnos, pero yo negocio como siempre he negociado, ¿no? O sea, y Andrés Manuel los conoce. Entonces yo creo que en ese pragmatismo es peligroso, y es el pragmatismo del progresismo. Muy parecido a lo que le está pasando a Lula, perdón que lo diga así, ¿eh? Lula no es revolucionario, me queda claro,
que era empujado por el presidente Chávez, pero realmente Lula no es un revolucionario, es que cualquiera podemos designarlo revolucionario por el simple hecho de ser de izquierda, y créanme que no. Y lo voy a decir así claramente, cuando Lula le da, reconoce, vamos a decir, la presidencia espuria del Perú, nos damos cuenta que no es revolucionario. Es así de simple. Petro está haciendo un esfuerzo revolucionario, pero él tiene una cultura de vida que es de guerrilla. Poca cosa, ¿no? Poca cosa. Entonces, ¿a qué me refiero? Que, que estas cosas que pasan, y es a lo que voy, mi querido Jonathan, porque yo creo que tenemos que tratarlo, estas cosas que pasan en la derecha, pues están definidas por un puñadito, ¿no? Que despacha allí en Washington y que da las instrucciones a través del teléfono a la Avenida Reforma, ¿no? Ahí el Paseo de la Reforma, cerquita del Ángel, que es la Embajada de los Estados Unidos. Y entonces ahí, cerquita, deben de comer, o incluso adentro de la propia embajada, deben tener sus juntas Claudio X González y un par más que operan, entre ellos el embajador, y tienen que estar resolviendo esas coyunturas. Hasta ahí vamos bien, o sea, hasta ahí vamos bien porque les está saliendo todo mal. El problema es que la izquierda, dentro de ese progresismo, de ese pragmatismo progresista, anticomunista, y poco revolucionario, para no decir de contrarrevolucionario, pues designa a un señor como García Garfus, lo pone porque lo designaron, le dieron la venia, le dieron, y hoy sale una información que es durísima. O sea, de verdad el movimiento lo va a obviar, lo que hoy el gobierno federal, no sale una información de derecha, no como lo que pasó con la tesis de Claudia, que es una intriga, ni tocamos aquí el tema, lo estoy tocando como ejemplo. No, sale una bomba de la derecha. No, esto no es de la derecha. Estos son informes oficiales acerca de uno de los, vamos a decir, que una de las piedras en el zapato más fuertes que ha tenido el presidente y que no le corresponden a él, pero que por su perfil revolucionario y de esperanza, que no me gusta la chingada palabra, llegó a la presidencia de la República. Bueno, pues cualquier cosa es poco, porque hay 43 desaparecidos. Y digo cualquier cosa es poco porque pues, no es poco que el procurador que formó, que fue de los que la cabeza, o que por lo pronto, si no fue la cabeza, si es el que públicamente toma la responsabilidad de la famosa verdad histórica, está en la cárcel. Pero de verdad el movimiento va a obviar que el señor García Harfuch, no voy a especular, porque tampoco es aquí cosa de golpeteo ni vamos a caer en la insidia, pero que por lo menos, al menos, tenía conocimiento de los hechos que acontecieron, cómo acontecieron, y de la configuración digamos que participó o tuvo por lo menos conocimiento de la configuración de esa verdad histórica que está siendo despedazada por el gobierno federal. Y mi pregunta es, Jonathan, pensando bien o pensando mal, quieran llamar, pues sí lo voy a decir, chingues más, ¿no? El presidente estará de acuerdo con Harfuch como para que Alejandro Encina saque esa información tan precisa, pregunto yo. Miren, es que es complicado, por eso digo, no lo digo o sea, no, evitaría decirlo no por cobarde, sino porque es complicado, porque después no entienden que nosotros vemos al presidente como lo que es. El presidente es un líder, pero es un cabrón revolucionario. Es un cabrón revolucionario que toma decisiones, este, que no consulta con nadie, consulta con su cerebro, con su experiencia, con sus libros, con su sapiencia, y que cuando las toma, ¿no? O sea, a nadie le preguntó lo que iba a hacer con Xochitl Gálvez, y él abrió la puerta de lo que parece ser una candidatura fallida. A mí me parece un golpe durísimo para Omar García Garfus el la información que hoy dan. Me parece durísimo porque pues obviamente, ¿no? Estando en una candidatura o en una precandidatura o en una
antesala de la lucha por la candidatura de la ciudad más importante del país, es decir, el cargo político de elección más importante después de la presidencia, que es la capital. Perdón, regios, perdón, jalisquillos, yo sé que después nos odian por lo que digo, pero es la realidad. Pues ahora qué va a decir en las entrevistas, ¿no? Ya fue con los periodistas y ya dijo, no, yo no soy de derecha, ¿no? O sea, tampoco soy de izquierda, pero no soy de derecha, no me voy a ir hacia la derecha, ¿no? Si pendejo sería, ¿no? Yo estoy representando a la izquierda de Claudia. Entonces, Claudia, mencionó como 20 veces a Claudia en esa entrevista. Entonces yo me pregunto, ¿no? Pues claro que, o sea, no tienes ni, o sea, yo no puedo decirle a Harfuch que es de derecha, que es de izquierda. Yo le puedo decir que es policía. O sea, es lo que quiero que me capte, ¿no? Y que además es policía formado en la policía más, en el centro álgido, quizá de la policía más represiva desde el 68, que fue la de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto. O sea, estaba ahí adentro. Yo no voy a caer en la vulgaridad de decir, es que era empleado de García Luna. Pues si estabas en la Policía Federal, eras empleado de García. Eso no te, tú no eres responsable de lo que hizo tu jefe, me queda claro. No voy a caer en esa vulgaridad. Pero los informes que dio, el informe que hoy, el dato preciso del informe, vamos a decirlo así, que hoy da a conocer a Alejandro Encinas, en política, mi querido Jonathan, no hay casualidades. Eh, Me voy a arriesgar, porque son mis palabras. Eh, en Palacio Nacional no quieren la candidatura de García Harfuch. Adelante, mi querido hermano. Sí, yo quisiera sobre ese tema antes plantear, bueno, creo que en este balance que podemos hacer sobre que está extraviada a la derecha, ¿no? Y está extraviada a la izquierda, es que les pasó un tren, ¿no? Les pasó un tren en México, les pasó un señor tren y partió por todos lados y tanto la derecha como la izquierda no entienden qué es ese tren, ¿no? Eh, y el tren es Andrés Manuel López Obrador. Les pasó, en 2018 les pasó un tren llamado Andrés Manuel López Obrador, pulverizó totalmente a la izquierda antimarxista y pulverizó permanentemente, de una forma brutal a la misma derecha. La derecha está noqueada. O sea, el punto central es que la derecha en este momento no tiene forma de acción. ¿No? O sea, no hay manera de que se pueda recomponer y rejuvenecer. O sea, cualquier cosa que ellos quieran hacer, Andrés Manuel los tiene debilitados y están noqueados y después Andrés Manuel les puede poner una madriza permanentemente. O sea, los ha desfondado en la economía, los ha desfondado en la política social, o sea, es decir, en gran medida su eje de su proyecto les quitó cualquier tipo de narrativa y por ende, si ya la crisis capitalista les había quitado la base de su propia epistemología, al estar tambaleando, él llegó y solamente los pulverizó, pero, o sea, porque no tienen forma de poder responderse, porque no tienen una base sólida para poder resistir los embates de este gobierno. Y siguen sin entender, ¿no? ¿A qué le está pasando, no? O sea, y están así que siguen defendiendo los apotemas que los metieron en ese problema, ¿no? Que es el neoliberalismo. O sea, siguen pensando que que el neoliberalismo va a regresar. Eso es falso. No hay manera de regresarlo. Y no hay manera de regresarlo porque el mundo está cambiando y porque el mundo quiere cambio. No sabemos para dónde van a salir, pero el neoliberalismo ya dejó de, o sea, es una forma específica que no va a volver. O va a ser más agresivo o va a ser más humanista, como le gusta a Andrés Manuel. Pero no entienden realmente, la derecha sigue sin entender qué es lo que les pasó. Y al no saber qué es lo que les pasó, los traen pulverizados. Ahora, el problema es que ese es el escenario perfecto para la izquierda. O sea, no hay en la izquierda, no hay mejor escenario para poder desarrollarse, potenciarse y poderse abrir camino que el que está pasando hoy en día. O sea, si Lenin estuviera en este momento, o sea, estaría, pero dice, no, pues de aquí soy, vamos y les ponemos una madriza de una vez, los reventamos a más no poder. Pero eso es lo que pasa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que si el sistema económico ya les puso un golpezazo, ¿no?
y el sistema político mexicano ya le sacó otro madrazo, ¿no? Entonces ya los pulverizaron en la economía, se desfondan, y después los agarra el poder político y los vuelve a pulverizar. ¿Por qué la izquierda no da el último golpe, ¿no? O sea, ¿por qué la izquierda no es lo suficientemente capaz, ¿no? Para poder generar una hegemonía y poder desde ahí plantear una posición hacia el porvenir. Porque la izquierda antimarxista sigue sin entender a Andrés Manuel López Obrador, sigue sin entender el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, al no entender el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, existen estos problemas, ¿no? Es decir, por quererle leer la mente a Andrés Manuel, cometen errores muy garrafales, como por ejemplo Omar Harfuch. Por supuesto que Andrés Manuel no es tonto y sabe muy bien, bajo su propio pensamiento y su inteligencia, que si la candidatura de Omar Harfuch prospera en la Ciudad de México, se va a ver un problema que no se va a poder resolver. Es decir, porque él sabe la historia de lo que pasó en el Cono Sur, sabe los errores que se cometieron en el Brasil, en Ecuador, en Argentina también. Es decir, esta oleada en donde se ganaron ciertos espacios en las revoluciones sociales que se llamaron progresismos y que después hubo el reflujo. Sabe muy bien Andrés Manuel que no puede permitir ese reflujo. Entonces, como no puede permitir ese reflujo, sabe muy bien que Omar Harfuch no tiene que ser. Y no es porque le caiga mal, es por su perfil, ¿no? Otra vez, si lo que le pasó a Xochitl Gálvez es que tantito le movieron y salió todo, a Omar Harfuch le pasó lo mismo. Sí, simplemente era nada más expulgar en los informes de Ayotzinapa y su nombre salió ahí, ¿no? Al menos, la verdad histórica, él estuvo informado y él formó parte de ese grupo que trazó la trayectoria de lo que pasó con la verdad histórica, que después fue la peor burla que vivimos como país en términos de las narrativas que se han creado, ¿no? Él fue parte de esa verdad histórica. Eso, de mínimo, él está inmiscuido en ese problema. Bueno, pues simplemente lo movieron tantito ahí, unas pelucitas por ahí, pues, dijeron, a ver, vamos a ver qué hay acá, salió su nombre. Ahora, si empiezan a expulgar, ya mucho mejor y empiezan a ver, o sea, quién sabe que puedan encontrar, no solamente de él, ¿no? Porque era toda una estructura, ¿no? Pero que regularmente, si le buscan, pues Omar Harfuch está sumamente comprometido. A eso hay que sumarle pues el atentado que sufrió. Ya lo habías mencionado, ¿no? O sea, pues, o sea, si no lo mataron es porque algo pasó por ahí, ¿no? Y bueno, debe estar muy agradecido, no sé, con el orden natural porque no le llegó, ¿no? Pero iban con toda la intención de quebrárselo, como se dice por ahí, ¿no? Entonces, pues claramente con Mark Harfuch, ¿no? No es de la simpatía de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel no quiere dejarle la Ciudad de México a un perfil de esa naturaleza. Y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, el mismo movimiento de izquierda que se supone que está encumbrando la cuarta transformación, no ha entendido a Andrés Manuel. No entienden que Andrés Manuel no quiere los zigzagueos, no quieren saber, o no quieren entender que Andrés Manuel no quieren esas líneas como quererse irse hacia el otro lado. Entonces, claramente que no es un golpe de mala fe, sino simplemente es un dato que está allí y que Andrés Manuel y que Encinas no lo pueden dejar pasar. Y no lo pueden dejar pasar porque ese es el perfil del contendiente. La pregunta central es, ¿cómo demonios entró ese perfil? Esa es la pregunta central, ¿no? O sea, ¿cuál es el argumento que va a dar Morena para defenderlo? ¿No? Porque él no se da cuerda solo, ¿eh? O sea, ese perfil no se da cuerda solo. O sea, ese güey no está ahí porque se le ocurrió, ¿no? O sea, hay un grupo muy, 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 muy esquemático que tiene que dar la cara. No solamente él, tiene que dar la cara a un grupo sobre por qué están incumplándose ese perfil. Entonces, ante ese proceso, la izquierda antimarxista dentro del movimiento de la Cuarta Transformación está totalmente desubicada. Entonces, ante ese planteamiento, yo creo que el punto central es qué puede plantear la marxista comunista, marxista, ¿no? O sea, ¿cuál sería el planteamiento que nosotros como comunistas dentro de la Cuarta Transformación podemos dar, ¿no? ¿Nos salimos de la Cuarta Transformación y buscamos un bloque diferente? ¿O entramos a la disputa en la Cuarta Transformación para poder seguir abriendo camino? Pero creo que hay un tema muy importante, ¿no? Porque el escenario está dado para darle en su madre a la derecha, ¿no? Y en el mismo movimiento
están bloqueando esa necesidad histórica. Entonces creo que hay un componente ahí muy importante que no hay que dejarlo notar ni dejarlo pasar, ¿no? En donde Andrés Manuel ya les puso los elementos necesarios para poder trazar una política de izquierda y lamentablemente, ¿no? El movimiento, la cúpula o la nomenclatura que le llaman, no está bajo esa lógica, ¿no? Y nos tienen que presentar la hipótesis, o sea, esa nomenclatura nos tiene que decir por qué no ir por ahí. Y la nomenclatura es la que está apostando por un perfil de Omar Harfuch, o sea, ¿por qué zigzaguear? ¿Cuál sería el argumento de zigzaguear cuando pues todos ellos saben muy bien lo que pasó con Ecuador, lo que pasó con, o sea, se supone que se están haciendo debates en el Instituto de Formación Política sobre Ecuador, sobre Argentina, sobre Uruguay, sobre todos los países que han habido los reflujos, y estos debates que se hacen en el Instituto de Formación Política no sirven para nada, porque nos están imponiendo un perfil y nos quieren imponer un perfil que a lo mejor lo bueno es que parece que no se va a dar, esperemos que no se dé, pero si fuera por ellos, meten a Omar Harfuch sin ningún problema, ¿no? Entonces creo que sí hay que plantearlo, pero bueno, yo dejaría ese comentario ahí, en términos generales, ir pensando en que ni la izquierda antimarxista ni la derecha están entendiendo a Andrés Manuel, ¿no? O sea, y me parece que es muy importante entenderlo, ¿no? Porque no solamente es repetir lo que él dice, ¿no? Lo que tienen que plantear es la línea histórica, y ahí Claudia debe ser muy precisa. O sea, porque si piensa ella que porque le den el mando, o piensa ella que por repetir lo que dice Andrés Manuel se va a convertir en la líder social que necesita y que ella quiere encumbrar, está muy equivocado. Necesita posición política y firmeza política. Y si no tiene esos principios políticos, así repita las mismas palabras que Andrés Manuel, mientras el fondo no tenga sustancia, la forma se va a caer tarde que temprano. Entonces, debe de ser muy clara. Si Claudia Sheinbaum está detrás de la candidatura de Omar Harfuch, es una mala señal que tarde que temprano esa burbuja puede romperse, y no por nosotros, por ella misma, porque sus contradicciones no van a aguantar, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera solamente mencionar eso sobre el caso de Omar Harfuch y hacer el planteamiento sin mezquindad de que hay que plantear que Claudia Sheinbaum está en una encrucijada y que en este caso no se puede permitir ese zigzagueo. O sea, frente a esto, si ella sale y defiende a Harfuch, ese mensaje va a ser letal para ella. O sea, si ella en este momento sale a defender a Mark Harfuch directamente, ¿no? O sea, es letal para ella, o sea, no se va a poder, o sea, va a ser muy complicado que se levante, ¿no? Porque es comprometer el proyecto de nación de una manera muy, muy fuerte, y se vería en ese sentido que es su carta, ¿no? Yo estoy todavía pensando que es la carta de una estructura que todavía está eso es oportunista, pero no estoy pensando, o sea, me niego todavía a pensar que sea Claudia la que esté metida hasta las manos con Omar Harfuch. O sea, todavía me niego a pensar, por eso quiero primero escuchar su definición política sobre este tema, que va a ser muy interesante cuando le pregunten, porque también le van a preguntar, de oye, a ver qué pasó, ¿no? O sea, tu jefe de seguridad estaba bien metido en la verdad histórica, y además se está proponiendo como jefe como coordinador de la cuarta transformación en la Ciudad de México. Si ella lo sale a defender, me parece que va a dar una mala señal y va a ser muy complicado. O sea, ¿tú cómo la defines ahí? Pues no hay manera, ¿no? O sea, yo tampoco voy a poner los pechos a lo güey, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden defender, pero si hace una declaración en favor de Omar Harfuch en este sentido, se va a ver muy, pero muy mal, y puede ser muy peligroso para el propio movimiento, porque, porque deja endeble una parte muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que los principios y las elecciones no se deben de anteponer ante los principios políticos, y creo que Claudia Sheinbaum está llamada a poder fijar sus principios políticos desde la izquierda, si se quiere ser esa líder no social, que pueda encumbrar la próxima fase de la cuarta transformación. No es repetir lo que diga Andrés Manuel, sino es posicionarse sobre sus principios políticos, ¿no? Pero bueno, yo la dejaría. Sí, y fíjate que ya para cerrar, Jonathan, voy a decir algo
Yo creo, desde mi punto de vista, que en esta coyuntura, si es que Claudia, siendo fue su secretario de Seguridad Ciudadana, al cual incluso lo respaldó en muchas ocasiones, con rumores, ¿eh? No con este informe, que no es un rumor, con rumores, siempre lo respaldó y yo creo que hizo bien. La tiene fácil, perdón que lo diga así, con respecto a lo que dice Jonathan, la tiene fácil, por eso tenía una torpeza descomunal, y les voy a decir por qué la tiene fácil. ¿Por quién? ¿De dónde viene esta información? ¿Y quién la da a conocer? Hagamos un lado esta cochina manera de pensar de que Andrés Manuel ordenó o autorizó que se diera a conocer tan puntualmente esa información. Vamos a hacernos, somos nosotros un par de malpensados, ¿no? Estamos bien pendejos. Bueno, pero lo hizo el camarada, este, otrora miembro del Partido Comunista, amigo y camarada de muchos de los amigos y camaradas de la familia de Claudia Sheinbaum cuando la doctora era estudiante. ¿A qué me refiero? Esta, este manejo de la información viene de un camarada político que forma parte del movimiento desde el PRD, muy cercano a Andrés Manuel y de toda la confianza de él, y que ha tenido un perfil perfectamente establecido en la izquierda revolucionaria en este país, dentro de, yo diría que de los pocos perfiles bien establecidos en la izquierda revolucionaria de este país, en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De ahí viene. Si yo entendería que Claudia saliera a defenderlo, a explicar o a hacer algo, yo creo que nadie la ha mandado llamar y yo creo que sería una torpeza si le preguntan, contestar esa pregunta con una respuesta de cerrar filas con él. ¿Por qué? Porque repito, no solamente es la información, sino de dónde viene. El mensajero aquí sí importa, e importa muchísimo. Y, y yo creo que Claudia la tiene fácil en ese aspecto. Yo creo que las que la tienen difícil, porque no creo que Claudia esté metida hasta las cachas en esa candidatura así tanto, no lo creo. Hay alguien del grupo de Claudia, obviamente, que está ahí con ella, que está cercana a ella, que es quien le apuesta a esa candidatura, a ese perfil. ¿Por qué? Yo creo que traen la lógica electorera, ¿no? Y ellos creen que la Ciudad de México la pueden controlar con alguien tan cercano a Claudia Sheinbaum como García Harfuch, pero yo me pregunto, ¿qué tan cercano es García Harfuch a Claudia, a la doctora Sheinbaum Pardo? ¿Qué tan cercano verdaderamente es, no? En ese aspecto yo creo que Claudia tiene una formación de izquierda, sobre todo, perdónenme la expresión, pero así se dice, no me lo van a tomar de manera vulgar y mucho menos la doctora, esa educación, ese compromiso y ese principio revolucionario desde la izquierda marxista lo mamó en casa, como vulgarmente se dice. Nadie se lo enseñó, lo mamó ahí, con sus padres, con las amistades de sus padres, con los cercanos de la chata, de los famosos rojos. Ellos eran los verdaderos rojos, ¿no? Se recordó que ayer cumplió Álvarez Garín, años de muerto, lo recordó el diputado Gerardo Fernández Noroña. Este, esos son los principios políticos de donde mamó Claudia Sheinbaum, sus principios políticos, de, de, esos, de esos personajes. No es cualquier cosa. Y este señor, Alejandro Encinas, es de la última oleada del Partido Comunista Mexicano. Entonces, creo que no hay mayor problema para Claudia. Creo que es muy inteligente políticamente y dejará que el que se tenga que defender sea el propio candidato, ¿no? O el propio aspirante a coordinador de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Y, y yo creo que tiene ahí dos perfiles poderosísimos, ¿no? Que han de estar relamiéndose los bigotes para entrarle con todo, ¿no? Si ya no estuvo Noroña, pues nos queda Clara o López Gatel, ¿no? Y pues claramente, con todo respeto para Clara, yo iría con el doctor López Gatel, ¿no? En una coyuntura de decisión, aunque como lo dije con Noroña con Claudia en su momento, yo con todo cierro con Noroña,
pero habrá que ver en Claudia eh, la segunda opción de la izquierda, nada más habrá que jalarla. Yo diría lo mismo de Clara, ¿no? Clara ha cometido errores serios de la manera de hacer política, por lo menos política proselitista, vamos a decir, por lo menos en los últimos 3 meses, y yo diría, pues hay que jalarla a la izquierda, ¿no? Porque Clara es una buena compañera, pero pues ahí yo cierro con Gatel, ¿no? Yo, personalmente, Mauricio Rojas, ¿eh? Yo cerraría con Gatel, este, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a esperar los tiempos para que nos adelantamos, pero pues Diego, Alejandro Encinas, mi querida doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue Alejandro Encinas, ¿no? Yo creo que no hay manera siendo sinceros, no hay manera de poder poner en entredicho los informes, que no son desde invención de él, ¿eh? Es un trabajo serio que se ha venido surgiendo y, bueno, pues tendría que explicar el señor Omar García Harfuch, no si es verdad o no, ¿no? Sino cuáles fueron las coyunturas que lo llevaron a cumplir con esas detestables tareas, ¿no? Pero bueno, ¿qué te puedo decir, mi querido Jonathan? Yo creo que es insalvable, ¿no? Pero bueno, lo dejamos pendiente para una profundidad en estos días. Hago el anuncio, mi querido Jonathan, lo platicamos. Eh, Hemos querido, Jonathan y yo, reestructurar un poquito los programas que estamos haciendo, en el sentido que queremos meterle muchas ganas al de los rojos. Y nos estamos dando cuenta que 2 programas de 1 hora eh, están resultando ser superficiales, y entonces vamos a tratar de hacer un programa, si me lo permiten, entre 1 hora y 15 y 1 hora y media, de un texto marxista o de una coyuntura roja, comunista, revolucionaria, a la semana. Entonces, eh, hemos decidido que el lunes y martes vamos con Venceremos, el miércoles, el ombligo de semana va a ser un ombligo rojo, jueves y viernes Venceremos. Y va con el sentido de que Jonathan y yo creemos que los rojos, repito, 1 hora no es suficiente y 2 programas son demasiado. Fíjense lo que les estoy diciendo. Porque sí, para nosotros es muy importante que la cultura revolucionaria y la cultura de la izquierda, la cultura comunista y la cultura marxista sean tocadas de manera más seria, ¿no? O sea, más preparación, más seriedad. No, no porque no lo hayamos hecho, ¿eh? Pero sí nos rebasa, porque no es lo único que hacemos, no es a lo que nos dedicamos, sí nos rebasa el concepto de tener 2 temas a la semana y estar viendo qué hacemos y por dónde le damos. Entonces, hemos decidido que un buen texto, un buen tema, sea bien desarrollado, traerlo súper bien preparado y trataremos de que sea 1 hora, pero si nos alargamos 1 hora y cuarto, sería lo correcto, pero agarrar la carnita de la coyuntura del texto que traeríamos, porque no lo digo, no lo digo con soberbia, tampoco lo digo con barberismo hacia Jonathan, pero este par de cabrones que está aquí, créanme que conocen de marxismo y tienen lectura. Y creo que se pueden conjuntar programas muy interesantes con un poquito de más de preparación, un poquito más de tiempo de desarrollo, y una vez, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Dicen. Entonces, Jonathan y yo lo hemos pensado, será así, pero les creemos, créanme que ha sido una decisión tomada en el mejor sentido de tratar de buscar una calidad en el contenido, sobre todo de esa coyuntura de los rojos, que tratará de ser un programa, pues, de cultura revolucionaria, ¿no? Una de las, el granito de arena que Jonathan y yo, con mucho cariño, con mucho compromiso y con muchos principios, trataremos de estar aportando a lo que conocemos como revolución de las conciencias. Esa es la realidad, porque vamos a traer lo clásico de lo clásico, el marxismo-leninismo en pleno. El que no esté interesado, pues ya sabe de lo que se va a encontrar, y el que esté interesado, sin pelos en la lengua, marxismo-leninismo en pleno. ¿Por qué? Porque esa es nuestra apuesta, abiertamente, y no lo decimos de ahorita, ¿no? Somos el colectivo que abrió estos temas, por lo menos en México, en las redes sociales,
Y creo que merecemos tener programas que verdaderamente con el talento y el conocimiento de Jonathan, sobre todo, pueden ser de enorme calidad. Y por cierto, aprovecho, si me lo permites, mi hermano, hay un nuevo formato en su audiocolumna, estamos tratando de trabajar en mejorar las cosas. Y segundo, sigan el YouTube de este cabrón que está aquí al lado. Lo estoy apuntando mal, está aquí al lado, síganlo. Yo creo que de los youtubers que yo veo marxistas y todo, ahí está por ahí anda un chaparrito, algunos le hacen caso a Rusarín, que perdón, de marxista tiene lo de Harfush político, pero yo les voy a decir una cosa, este cabrón está creando contenido y poco a poco va a ir haciendo su propio esfuerzo, que, que no es fácil tenerlo, ¿eh? Este cabrón ha sido invitado en congresos y en lugares y en espacios muy importantes del marxismo en este país. Y yo les voy a decir una cosa, síganlo, síganlo. Voy a dejar aquí abajo el arroba en YouTube de mi querido Jonathan. Vamos a estar promocionando mucho sus esfuerzos porque es contenido de calidad, ¿eh? Contenido de calidad. Si quieren, si no quieren leer y ver YouTube, bueno, pues por lo menos háganlo con este cabrón. Créanme que pocos, ¿no? O sea, no es Néstor Cojan, ¿verdad? Ni Atilo Borón, pero tampoco es Rusarín, con todo respeto, ¿eh? Tampoco es Rusarín, el cabrón, yo creo que es un poquito más que eso. Entonces, apoyemos estos esfuerzos porque además no ganamos nada, créanme, o sea, no es por ahí, pues, o sea, yo sé que es repetitivo lo que digo, pero no es por ahí, de verdad es un compromiso y nosotros cerramos con la izquierda revolucionaria y creo que los temas son importantes y por eso lo hemos decidido así. Entonces, pues sin más, les agradezco muchísimo su confianza, nuevamente su tiempo, nuevamente a mi querido Jonathan, su tiempo, su esfuerzo, su talento, su compromiso. Aquí estaremos, ¿no? Y pues ya a veces pisamos callos, pues ¿qué quieren? No, nosotros no nos acomodamos, nosotros no tenemos compromiso con nadie, cerramos con Claudia, pero no tenemos compromiso con nadie. ¿Saben con quién tenemos compromiso? Con nosotros mismos, con nuestros principios y con la revolución social. Patria o muerte venceremos. Jonathan, buenas noches, gracias.